Webinario sobre Tailandia que organiza la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok. Vamos a dar 10 segundos mientras se va conectando la gente y enseguida comenzamos. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes que participen en este webinario. Quiero empezar agradeciendo en especial a don Luis María López Moreno, consejero económico y comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok. Es una oficina con la que siempre mantenemos una excelente relación de cooperación y esperamos organizar en el último trimestre del año una misión empresarial virtual. A ver, un segundo. Ruego, por favor, tengan apagados sus micrófonos mientras se dan las ponencias. ¿De acuerdo? Muchas gracias. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid la colaboración que tiene con esta Cámara para el fomento de la internacionalización de las empresas que facilita el conocimiento y el acceso a un mercado tan relevante como el tailandés. Por supuesto, a Qatar Airways, nuestro partner logístico en las acciones de internacional que cubren Asia, Oriente Medio y África subsahariana y que ha jugado un papel esencial en la repatriación de españoles y en la recepción de material sanitario a España. Actualmente ya están operando 5 vuelos semanales desde Madrid y Barcelona, lo que es muy buena noticia para la conectividad de las empresas. Y a Kuehne+Nagel, colaborador logístico con presencia en más de 100 países. Desde la Cámara consideramos que el futuro de la empresa y la superación de la actual crisis pasa por potenciar las relaciones comerciales entre nuestros países, facilitando que las empresas puedan hacer negocio más allá de España. Durante este periodo de confinamiento y posterior desescalada social y económica en España, y a 19 de junio, la Cámara de Madrid ha convocado 205 acciones con casi 32.000 participantes, pertenecientes a más de 4.500 empresas, lo que supone un considerable aumento de empresas vinculadas a la entidad y el resultado de un rápido y ejemplar proceso de digitalización de nuestras actividades. Únicamente en el ámbito internacional interactuamos con más de 500 empresas diarias. Unas breves pinceladas sobre Tailandia, sin meterme, por supuesto, en la materia del consejero y de también José Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa, que luego también dará unas breves palabras. Comentar que es la segunda economía más grande del sudeste asiático después de Indonesia, con un nivel de ingresos ejemplar para sus países vecinos. Su economía es resistente y, según el FMI, se espera que avance a un ritmo moderado a pesar de la incertidumbre política. La inversión pública seguirá siendo un impulsor clave que aumentará en los próximos años, en línea con los planes de infraestructura del Gobierno para atraer la inversión privada y una mejora continua del sector turístico. El año 2018 marcó los mejores resultados desde la llegada al poder del Gobierno liderado por los militares en 2014, pero el crecimiento económico disminuyó en 2019 a un 2,4%, debido a la desaceleración global y elevadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Según las previsiones actualizadas del FMI a 14 de abril de 2020 y debido a la pandemia del COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga a menos 6,7% en 2020 y, sin embargo, se eleve a 6,1% en 2021, sujeto a la situación económica pospandémica global. Su economía es muy abierta, depende en gran medida del comercio exterior, que representa más de 2/3 del PIB. La Cámara de Madrid ahora más que nunca está al lado de la empresa y, como siempre, apoyamos con información y asesoramiento práctico en todos los aspectos que cualquier negocio pueda necesitar. En definitiva, estamos abiertos y muy activos para las empresas y en este momento más que nunca. Muchísimas gracias por atender este webinario y doy la palabra a don Luis María López, consejero económico y comercial de España en Bangkok. Muchísimas gracias, Luis. Nos vemos. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos, que son buenas tardes. Muchas gracias por juntar esta larga lista de empresas interesadas en continuar operando en Tailandia. Bueno, sin más dilación, nos ponemos rápidamente con la presentación, a ver si la podemos pasar en una media horita, para dejar luego a José Sánchez que también nos haga una apreciación desde las empresas privadas españolas aquí en Tailandia y luego dejar tiempo para algunas preguntas, ¿no? A ver, como todo el mundo va a preguntar cuál es la situación sanitaria de Tailandia, pues ahí estamos en esta diapositiva se ve el número de casos, tan pocos casos en Tailandia, a día de hoy todavía no se ha llegado a los 3.200 casos. Lo más relevante casi es que es uno de los países de toda la región con menos casos, solo igualado o mejorado un poquito por Vietnam. A todos nos cuesta creer cómo hay tan pocos casos por aquí. Bueno,
hay muchas explicaciones para eso. Se dice que la forma de interacción social de los tailandeses promueve el que haya pocos riesgos de contacto físico, ¿no? Bueno, no vamos a comparar mucho, ahí solo se ve cómo Tailandia es el país número 97 por número de infectados, está incluso más atrás en el número de muertos, solo hay 58. Un segundo, perdona, porque no se está viendo la presentación. No se está viendo, hay que compartirla. Sí, pero yo creía que lo había hecho esto. ¿Cómo va esto, Leire? Mostrar tareas. ¿Duplicar? No. ¿Y si lo volvemos a hacer? Venga, volvemos atrás. ¿Ahí está? No. No. Ventana de aplicación. Ahora. ¿Ahora va? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, en esa diapositiva vemos un momento una comparación con el número de casos en todo el mundo, el número de muertes en todo el mundo. Se ve que la cantidad es francamente muy, muy pequeña, ¿no? Es uno de los países con menos infecciones y menos muertes del mundo. Creo que no se ha llegado todavía a un muerto por millón. Esto le pone a Tailandia pues realmente muy lejano. En fin, visto, ¿y ahora cómo pasó la siguiente? Vale. Entonces, bueno, los primeros casos aquí fueron en febrero. Tailandia fue el primer país del mundo fuera de China que tuvo casos. Enseguida se declaró el estado de emergencia y el lockdown, el estado de alarma. En abril se declaró un toque de queda me parece que eran desde las 10 de la mañana desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Las ventas de alcohol quedaron restringidas. Luego ya a partir de mayo se empezó poco a poco en desescalada muy gradual, muy poquito a poco. Y en el mes de junio pues prácticamente llevamos más de un mes sin ningún contagio local. Todos los contagios que se registran últimamente son de ciudadanos, generalmente trabajadores tailandeses que regresan del extranjero y que al entrar en el país tienen que hacer una cuarentena y ahí les encuentran con esto. De todas maneras, hay 4 o 6 casos al día, ¿no? Todavía no se ha llegado a los 3.200 casos. A pesar de ello, obviamente operan aquí unas restricciones al viaje para la entrada. Entonces, la entrada en Tailandia está ahora muy dificultada, incluso para aquellos extranjeros que tienen permiso de trabajo. Además de esas restricciones en frontera, está el hecho de que hay muy pocos vuelos operando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema. Veremos a ver cómo vamos saliendo de él. Mientras tanto, pues el turismo, lógicamente, se ha resentido enormemente, luego lo vamos a ver, y aquí lo único que se fomenta es el turismo local. El turismo local están intentando promoverle como manera de revitalizar el sector. Con los demás países, pues se está intentando ver cómo se negocian algunos corredores libres de contagio y lo que aquí llaman burbujas, travel bubbles, con algunos países asiáticos que tienen muy pocos contagios. Todavía no se ha hablado de ello con países europeos. En cambio, Tailandia sí está aprobado para que sus ciudadanos puedan entrar en la Unión Europea desde el día 1 de julio. Esa es la situación en cuanto a medidas de control y medidas de viaje, que seguro que hay alguien al que le interesa, ¿no? Por pasar a la situación económica. En primer lugar, un repaso a las predicciones que hay para la economía mundial. Bueno, pues la realidad es que no son especialmente bollantes. El Fondo Monetario Internacional ha sacado estos días su nueva revisión de cómo va a ser la salida de la crisis. Como vemos, hubo siempre el debate si esto sería una salida en V, una salida en U o una salida estilo Nike. Y bueno, pues parece que sí, va a ser más bien una salida estilo Nike, ¿no? Veremos a ver. La banda amarilla es China, que parece que ha salido un poquitín antes. Las economías avanzadas van a salir las más lentas y los países en desarrollo pues van a salir ahí, a mitad, es la línea roja, ¿no? Bueno, ese es el contexto. Probablemente Tailandia va a salir así
o quizás un poquito más lento. Esto está por verse, no nos vamos a poner a hacer muchas predicciones que no nos servirían de mucho. Volviendo ya al esquema tailandés y por ver un poco el perfil de crecimiento económico que se ha tenido en los últimos 20 y tantos años, bueno, Tailandia ha tenido crecimiento económico bastante generoso y bastante amplio, ha habido muchos años del 8 y 9%, pero ha sido un país con inestabilidades, con crisis, ¿eh? Entonces, en primer lugar, vemos en el año 97-98 la famosa crisis de las divisas asiáticas, que aquí afectó muchísimo. Bueno, es una crisis que ya está muy atrás. Pero enseguida recuperó su crecimiento y estuvo ahí creciendo al 4, 5, 6% durante bastantes años. Después le vino la crisis Lehman Brothers. Entonces ahí hubo un frenazo muy fuerte en el año 2008-2009. En el año 2011 hubo la crisis de las famosas inundaciones de Tailandia y de las revueltas aquellas de los rojos y los amarillos. También fue un año un poco complicado, pero enseguida se volvieron a recuperar. Después ha habido en el año 2014 otra crisis por el famoso golpe de Estado que frenó el crecimiento, pero después se ha vuelto a recuperar. Es verdad que ya lo hace a unos ritmos un poco más moderados. Y bueno, ahora ha tocado esto, ¿no? Esta gran prueba que, según el Fondo Monetario Internacional, allá por el mes de mayo, se hablaba de un descenso del 6,7%, pero eso, el Banco de Tailandia la semana pasada ya ha aumentado la crisis y ya ha dicho que el descenso en el 2020 va a ser del orden del 8,1%. ¿Qué va a pasar en el 2021? Bueno, pues volvemos a la diapositiva de antes, ¿no? Será el 6,1%, como decía el Fondo Monetario, será un poco más, será un poco menos. En fin, la verdad que esto nos importa bastante, pero a la vez no podemos hacer nada contra ello. Entonces, bueno, la realidad es que la situación económica de Tailandia se anuncia como una de las más difíciles de la región. Esto está reconocido por todo el mundo. Y eso es fundamentalmente por la gran dependencia que ellos tienen sobre la exportación y por la gran dependencia que tienen sobre el turismo. En esto se parecen bastante a la economía española. Nosotros vamos a ser quienes más suframos en Europa, ellos van a ser quienes más sufran en Asia. La realidad es que nadie en esta parte del mundo está libre también de depender de China. En fin, cada uno depende de una cosa, ¿no? Otros dependen del petróleo. Malasia lo pasará mal porque el petróleo está muy mal. Y otros tienen otras vulnerabilidades, unos de largo plazo, otros de más corto plazo, ¿no? En fin, ¿cuál ha sido la respuesta de política económica aquí? Pues por el lado de la política monetaria, el Banco Central ha bajado los tipos de interés, que ahora están en el 0,5%. La verdad que eso tampoco es panacea, tampoco eso va a conseguir salvar mucho las cosas. Desde el punto de vista de la política fiscal, aquí hay también paquetes de estímulo fiscal, pues tienen la buena suerte de tener hasta ahora muy poca deuda, entonces han podido hacer generosos paquetes de estímulo, que son básicamente estímulos al gasto y estímulos a las rentas, ¿no? Veremos a ver si eso tiene mucho o menos recorrido. La realidad es que el desempleo, que hasta ahora era muy bajo, prácticamente inexistente, estaba un poquito camuflado ahí en su empleo, pues ahora está aflorando. Ya hay un riesgo importante de una gran crisis del empleo a la cual pues el país le va a costar mucho hacerse, ¿no? La inflación pues está bajísima, de hecho ahora mismo está en inflación negativa. El déficit y la deuda eran hasta ahora muy bajos, obviamente ahora se van a disparar, es lógico y natural que se disparen. La buena noticia es que tenían mucho colchón, entonces se pueden permitir resolver por esta vía, ¿no? El gran motor de la economía hasta ahora ha sido el consumo privado, que ha sido muy elevado, pero que hay un momento en que se ha agotado el motor del consumo porque las familias están muy endeudadas. Las familias deben aproximadamente el 80% del PIB, es endeudamiento de las familias, vía hipotecas, vía créditos al consumo, créditos al automóvil. Entonces ya hacer crecer el consumo va a ser muy difícil. Por el lado de la inversión, pues la inversión ha sido muy fuerte hasta el año 2011 aproximadamente. Desde el año 2011 ha sido mucho más selectiva, diríamos, ¿no? Porque las expectativas no han sido muy amplias, han sido más bien un poco pobres. De hecho, muchas empresas tailandesas en esta etapa han decidido dar el salto de invertir en los países de la región, donde tenían unas expectativas de mejores rentabilidades, ¿no? Por otro lado,
La inversión pública pues, está muy centrada en Bangkok y en el Eastern Economic Corridor, del que hablaremos luego, pero la inversión pública pues, tiene dificultades de diseño, dificultades de ejecución, va lenta. Ese es un talón de Aquiles de la economía tailandesa. No son ágiles invirtiendo. También la economía extranjera, la inversión extranjera se está frenando recientemente, pues porque el contexto, pues todo lo conocemos, ¿no? La moneda, pues el baht se ha apreciado fuertemente en el año 2019 porque había muy buenos fundamentos económicos, porque varias economías asiáticas no daban las oportunidades de inversión y de estabilidad que daba Tailandia. En el 2020, en últimos de febrero y marzo, pues hubo una depreciación, de la cual se han recuperado rápidamente y ahora mismo el baht sigue siendo una moneda fuerte, ¿no? Por tanto, un poco por resumir, se puede decir que evidentemente el año 2020 no va a ser un buen año, esto es natural, pero que a pesar de ello, yo creo que no van a faltar oportunidades para las empresas españolas que quieran hacer algo por aquí, ¿no? Vamos a ver las cosas más en términos microeconómicos que en términos macroeconómicos, porque si fuese por la economía, pues habíamos cerrado pues prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los retos estructurales que tiene la economía tailandesa a los que sí que nos vamos a tener que enfrentar, más allá de la situación macroeconómica coyuntural? Bueno, pues el país está un poco frenado en lo que se llama la trampa del país de la renta intermedia, ¿no? No tiene los elementos tecnológicos que tiene Singapur, Corea o Taiwán, y tampoco tiene ya los precios baratísimos de la mano de obra que tenían Vietnam, Bangladesh, etc. Está ya a mitad camino. Y eso pues requiere una nueva estrategia, ¿no? Una nueva estrategia que requiere dar solución a algunos cuantos problemas enquistados, algunos elementos anticuados de su modelo económico que hacían pues que el motor en ciertos momentos se gripaba. Y esto lo sabemos bien en España. No hemos tenido nosotros, ni han tenido ellos, suficiente ambición reformista. Y como no hemos tenido suficiente ambición reformista, pues nos han adelantado otros. Así de sencillo. Bueno, otro rasgo característico de Tailandia es que hay una muy elevada distribución de la riqueza y de la renta, ¿no? Entonces, bueno, la concentración del poder económico es muy elevado y esto hay que tenerlo siempre en cuenta porque esto luego tiene repercusiones en el funcionamiento de las empresas, ¿no? El marco general es, por un lado, de una gran liberalización. En muchos sectores industriales, Tailandia es un país muy liberal, ¿no? Pero, por otro lado, selectivamente hay un cierto proteccionismo, tanto arancelario como regulatorio. Cuando a una de las grandes empresas locales le interesa, esa empresa está muy protegida. Entonces, hay que saber en qué negocio se mete uno, no sea que se encuentre con unas regulaciones que pueden no ser muy fáciles. Que generalmente son regulaciones que yo llamo a varias capas, ¿no? Hay una regulación legislativa que normalmente no suele ser demasiado mala, pero que algunos sectores pues ya directamente te dice que no puedes entrar como extranjero en ese sector. Después viene una regulación a nivel de decretos, de reglamentos, de normas de rango legislativo inferior, y ahí es donde realmente las cosas son complicadas, porque moverse por todo ese mundo pues puede a veces ser difícil para el que no tiene aquí una empresa local o un socio local que le ayuda a moverse por todo eso, ¿no? Y luego finalmente viene la capa, digamos, burocrática y administrativa, que es el luchar contra la administración, que, bueno, pues tiene su duda, ¿no? Porque la función pública aquí está muy consolidada, es muy sólida, entra muchísimo al detalle, lo tienen todo muy regulado, funcionarios que conocen muy bien sus dosieres y que hay que asegurarse de que uno se hace entender y conoce cómo trabajar con ellos, ¿no? ¿Todo esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, es que las compras públicas, aquellos a los que les afectan las compras públicas, pues están muy en manos de las empresas locales. Es muy difícil que un extranjero consiga hacer una venta al gobierno. Normalmente, cuando hay que hacerlo a través de un local. Es decir, no es que sea imposible, es que hay que saber hacerlo, ¿no?
Todo ello porque los oligopolios dominan la estructura económica de Tailandia, ¿no? Las empresas, incluso las pequeñas empresas tailandesas, tienen dificultades en la lucha muy fuerte que hay con las grandes empresas locales, ¿no? Bueno, por otro lado, otro rasgo muy importante es la gran dependencia que tiene en la exportación de bienes y turismo, de servicios de turismo. En total, lo veremos un poco más adelante, pasa del 68% de la exportación, más casi otro tanto de la importación. El comercio exterior supone aproximadamente el 130% del PIB. Entonces, claro, todo esto además está muy concentrado en China y esto es lo que le ha hecho ser el país que tiene peores perspectivas en todo Asia en el año 2020, ¿no? Es la gran dependencia. Se salva de eso un poquito la agricultura, pero lo justito, ¿eh? El modelo hasta ahora, el modelo de crecimiento ha estado basado en la exportación basada en mano de obra barata, no ha aumentado lo suficiente la productividad, no ha habido suficiente formación del personal, la población está madurando, cada día menos jóvenes, y al final corren el riesgo de, como dicen los clásicos, no se puede uno hacer viejo antes de ser rico, porque es muy malo, el pobre que tiene que ser viejo lo pasa muy mal. Y lo decimos nosotros que ya estamos entrando en edad, José. Bueno, en fin, las infraestructuras, pues las infraestructuras de Tailandia son bastante aceptables para lo que son países de este nivel y en esta parte del mundo. Un poco desiguales, ¿no? Por ejemplo, pues muy fuertes las infraestructuras por carretera, muy desarrolladas, bastante desarrollados los aeropuertos, pero poco desarrollado el ferrocarril. Entonces, esto lo veremos un poco más en detalle después, ¿no? Y también gran desequilibrio regional. Hay muchas infraestructuras en Bangkok y alrededores, ya en provincias un poquito menos. En fin, por concluir un poco este enfoque, yo diría que a pesar de todas estas cuestiones estructurales, aquí sigue habiendo oportunidades para aquel que venga a ser un poco innovador, que traiga un nuevo modelo de negocio, que venga a romper algunos de los modelos de negocio anteriores. Hay empresarios pequeños y medianos ávidos de hacer negocios con extranjeros. Y si hace falta, de luchar y competir con esos oligopolios de los que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que hay lugar aquí para las pymes. Bueno, a ver, esto es una diapositiva simplemente para mostrar cómo es el perfil. Ahí el primer gráfico de la izquierda se ve cómo tanto las exportaciones como las importaciones de Tailandia han ido creciendo de una forma bastante espectacular. En la segunda parte vemos un poco, queda reflejado el saldo. Tailandia generalmente ha tenido un saldo de la balanza comercial positivo, favorable, con porcentajes del PIB bastante elevados. Es verdad que ya han llegado a un nivel del 60 y mucho, 70%, del cual ya es muy difícil pasar, ¿no? Por eso están casi ahí a tope. Ahí se ve también el listado de los principales clientes, que como vemos, pues es básicamente Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea y luego toda la región, ¿no? Ahí España, pues como todos sabemos, estamos un poquito atrasados. Esto es según cifras tailandesas. Según cifras españolas no llegamos a eso. Esa cifra estaría en millones de dólares. En millones de euros nosotros estamos en 666. O sea que los datos españoles son un poquito más bajos que los suyos, ¿no? Por el lado de los proveedores, perdón, voy a hablar antes de los productos de exportación, ¿no? Lo primero que se exporta es mucha electrónica, material eléctrico y electrónico, muchos automóviles. Tailandia es un importante productor de automóviles y de ahí pues la importancia que tiene para nuestras industrias de componentes. Mucho producto agrícola, tanto frutas, arroz, carne, pescado, mucho pescado. Es un gran exportador. Tailandia es uno de los grandes exportadores agroalimentarios del mundo. También hay una importancia grande de la exportación de joyería y piedras preciosas. Es uno de los lugares donde hay más manufactura, joyería. Importante el caucho, siempre lo fue, y luego mucho plástico. En fin, estas son las principales partidas de exportación, ¿no? Como se ve, todas ellas
muy dependientes de las cadenas de valor, ¿no? Entonces, tanto la electrónica como el automóvil, como la maquinaria, pues están absolutamente en manos de las cadenas de valor. Cuando las cadenas de valor se han caído, pues la exportación tailandesa está teniendo problemas importantes. Por el lado de los proveedores, pues proveedores los mismos, con la única diferencia de que China va por delante de todos los demás, y notablemente por delante de todos los demás, ¿no? Y España pues va ahí en un modesto papel número 33, ¿no? De nuevo, la importación y la exportación están intimísimamente relacionadas por ese fenómeno que decíamos de las cadenas de valor. Gran parte, cuando cae la exportación, automáticamente baja la importación. ¿Y qué es lo que se importa? Aparte de petróleo, claro, porque Tailandia es un país que no tiene suficiencia energética, tiene que importar petróleo y gas. El gas que tenía ya lo ha agotado y ahora tiene que estar importando gas. Pues mucha maquinaria, muchos componentes para electrónica, muchos componentes también para automoción, mucho producto químico, hierro y acero son un productor importante, pero aún así tienen que importar más, y mucha electrónica. Electrónica que son productos intermedios para la electrónica que ellos van a acabar, ¿no? O productos de base para participar en distintas etapas del ensamblaje. Bueno, todo esto se produce en un contexto de, como decía, un régimen comercial abierto pero selectivo. Y luego pondremos algún ejemplo de productos en los cuales pues, es relativamente restrictivo. Por ejemplo, en productos agroalimentarios. Nosotros tenemos muchas dificultades para exportar nuestra carne y para exportar nuestra fruta, porque ellos protegen la suya. En términos de inversiones extranjeras, pues Tailandia ha sido un país que ha sido un gran receptor. El stock de inversiones extranjeras acumuladas en los últimos años supone casi la mitad del PIB. Pero eso ha sido así hasta un determinado momento. Casi diríamos que el cenit Tailandia lo ha alcanzado aproximadamente en el año 2010. Desde el año 2010 las inversiones están perdiendo fuelle. Y ahí se ve cómo desde el año 2010 hasta 2019, pues otros países como Indonesia, como Vietnam, están pasando por delante de Tailandia en términos de atractivo para las inversiones. ¿Qué es lo que ocurre en el sentido contrario? Pues que a la vez que Tailandia pierde atractivo para las inversiones, le aumenta su ambición inversora. De manera que en estos pocos últimos años ha invertido en los países de la región fundamentalmente, ha invertido el 25% de su PIB. Es decir, Tailandia está dejando de ser un país importador de capitales a ser un país exportador de capitales. Sus empresas están capitalizadas y están invirtiendo. Y ahí vemos, por ejemplo, en la parte derecha de la diapositiva, los principales países en los que invierte, que son los de la región: Camboya, Vietnam, Myanmar, Laos, Malasia, Indonesia. También acaban invirtiendo un poquito en Estados Unidos, en China, como no, en Hong Kong, y también en Europa, ¿no? Pero sobre todo en los países de la región. ¿Y quiénes son los que invierten? Pues invierten en compañías energéticas, como por ejemplo Gulf, que es una compañía energética privada, PTT, que es la compañía petrolera nacional, Banchak, que es una filial de esta misma, otras compañías energéticas como Big Green, que hacen energías renovables. ¿Quién más invierte? Invierten los bancos, como por ejemplo SCB, Bangkok Bank, Kasikorn Bank. Son grandes inversores en la región. ¿Quién invierte? Compañías hoteleras, como por ejemplo Minor, que luego lo vamos a ver, es el dueño de los hoteles NH españoles, ¿no? Central Group, que también tiene hoteles por Europa. ¿Quién más invierte? Invierten compañías de materiales de construcción y cemento como SCG, que es la gran multinacional tailandesa del mundo de la construcción. Invierten también las compañías de agroalimentarias, como por ejemplo CP Food, que es uno de los grandes exportadores mundiales de carne de pollo, de carne de cerdo y de gambas, marisco. Thai Union, que es también está especializado en marisco, conservas de atún, exportación de calamar, gambas, etcétera. Betagro, que es otro gran exportador de pollo y cerdo. En fin, esto es su nueva vocación. Por volver un poco a quiénes son los extranjeros que han invertido aquí, pues ahí vemos un poco
el reparto por sectores, obviamente la inmobiliaria asociada al turismo pues tiene un papel muy importante, y ahí han entrado muchos capitales de China, de Hong Kong, de Singapur, también japoneses. Y luego en la industria pues hay equipos eléctricos, en informática, electrónica, química, incluso en la industria agroalimentaria. En fin, hay un reparto y bueno, ahí hay una pequeña colección de algunas de las principales inversoras extranjeras en Tailandia, pues que es como pasar el repaso a la lista de principales inversores en el mundo, ¿no? Mucho japonés, muchos europeos, estadounidenses y, bueno, poco a poco ya se van metiendo chinos, ahí está Alibaba y algunos más que todavía son nombres menos conocidos para nosotros, pero ya están entrando los chinos, ¿no? Bueno, por el lado bilateral, pues ¿qué es lo que tenemos? Los intercambios entre España y Tailandia, según datos españoles, nosotros importamos, es decir, ellos nos exportan 1.226 millones de euros y nosotros importamos 663. Tenemos una cobertura de aproximadamente la mitad, lo cual a nosotros no nos tiene que preocupar demasiado, porque nosotros de esa parte lo único que nos interesa es saber cuánto importan de nosotros, es decir, cuánto exportamos nosotros. La otra parte, mejor para ellos. Cuanto más nos vendan, mejor para ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es vender nosotros lo más posible, ¿no? ¿Y qué es lo que vendemos? Pues vendemos básicamente máquinas, química orgánica, automóviles y sus componentes. En el año 2019 hemos vendido mucho zinc, no sé lo que va a pasar en el 2020. Hay exportaciones de farmacéuticos, de hierro y acero, de textil y confección. Aeronaves es una partida que vendimos un avión el año pasado, mejor dicho, entregamos un avión el año pasado, este año ya no lo vamos a entregar, por tanto esa partida la perderemos. Y material eléctrico, en fin, luego ya todo está muy, muy diversificado, ¿no? De los principales exportadores, pues ¿qué podemos decir? Ahí viene una pequeña colección de logotipos que no es completa porque, como se sabe, hay empresas que deciden no hacer esos datos públicos, ¿no? Los datos que aparecen ahí son de aquellas que han decidido hacerlos públicos. Entre ellas está Nissan, que hasta ahora pues vendía muchos componentes y algunos vehículos desde su planta de Barcelona aquí, que lamentablemente pues se supone que ahora perderemos, ¿no? Inditex es un exportador importante, Airbus vendió este año pasado ese avión, al año que viene desaparecerá, IPRA, estos son vacunas veterinarias, ArcelorMittal ha vendido algunos material siderúrgico, Michelin, que tiene unas fábricas muy importantes en Tailandia, también las tiene en España y de vez en cuando hay intercambio de productos, Kao, que es una multinacional japonesa de cosmética, también vende por aquí. En fin, eso es lo que hay en términos de intercambios comerciales. En términos de inversión, la inversión de Tailandia en España hasta ahora era muy poquita, pero en los últimos años pues ha entrado con grandísima fuerza, ¿no? Entonces, lo primero que hay que resaltar es la operación de Minor International, que es el propietario de los hoteles NH, una operación que la prensa valoraba en 2.300 millones de euros en el año 2018. Y por otro lado hay una fábrica de una gran empresa tailandesa del mundo de la petroquímica y las fibras sintéticas que se llama Indorama. Ellos tienen una fábrica de PET. PET es el plástico este de las botellas de Coca-Cola, ¿no? Que se lo compraron a Cepsa hace unos años en una fábrica que está en San Roque, en Cádiz, en la cual invirtieron al principio 95 millones y ahora acaban de invertir otros 250 millones más. Es decir, un proyecto bastante importante. Y ahora precisamente Indorama está analizando y probablemente bastante avanzados con un proyecto de hacer una nueva fábrica de reciclaje de esos mismos envases de PET. Comprar el PET en las subastas y reciclar para hacer pellets, ¿no? De manera que eso entre a la economía circular. Desde el punto de vista de la inversión española en Tailandia es un poco más modesta. El stock ahora anda por los 45 millones de euros. Los flujos son modestos, últimamente se invierte poco más de 1 millón al año. Y entre las empresas españolas más importantes que tenemos aquí, pues está Arroces Erba, que es un líder mundial de arroz, y que obviamente exporta arroz desde aquí.
Está Tubacex, que tiene una fábrica de fittings de acero inoxidable. SP, Soler y Palau, que es la fábrica esta de ventiladores. Cepsa tiene aquí unos pozos de petróleo que explota ahí en el Golfo. Fagor Electrónica, estos hacen electrónica para automóvil. En el mundo del automóvil está también Gestamp, que tiene una fábrica aquí, y otra del grupo Antolín. También está Iberchem, que tienen fragancias para la industria cosmética y para la industria agroalimentaria. Grúas GH, son grúas puente del País Vasco, que tienen una fábrica aquí. Y luego Amadeus, que es la gran empresa de informática para la industria de los viajes, ¿no? Las agencias de viajes y compañías aéreas, ¿no? Luego, además, hay una lista de compañías europeas que han invertido en Tailandia desde sus filiales españolas. Por tanto, bueno, están ahí como que son españolas, pero son españolas participadas, altamente participadas por empresas europeas, ¿no? Y luego, además, hay una larga lista de oficinas de representación, de filiales comerciales españolas aquí, ¿no? Desde Roca, Indra, Exceltis, estos son medicamentos, Grifols, que todo el mundo conoce, Ingeteam y Arteche, esto es material eléctrico, Viscofam, en fin, estas son las más famosas, pero la lista es larga, son una veintena larga de ellas, ¿no? La mayoría de todos ellos, obviamente, son miembros de la Cámara de Comercio y luego José nos va a hablar un poquito de ello, ¿no? Bueno, sectores de oportunidad. Yo realmente esta transparencia no creo mucho en ella, me vais a permitir, porque me quedo con lo que dice al final, ¿no? ¿Para qué sirve de que yo ahora os diga cuáles son los sectores en los que más oportunidades hay? Si a cada uno lo que le importa es el suyo. Lo que hace falta es preguntar, ¿en mi sector hay oportunidades? Esa es la pregunta clásica. El que yo haga aquí esta lista, pues bueno, podemos leer esta lista, pero la automoción, pues la automoción es un sector que ahora está pasando por muchos problemas, ¿no? En todo el mundo y aquí en concreto, y además, como todavía no tienen clara la transición al vehículo eléctrico, pues la automoción está un poquito entre paréntesis, ¿no? Las infraestructuras de transporte, esto está muy boyante, muy boyante. Aquí hace falta ampliar puestos, ampliar aeropuertos, están construyendo más autopistas y, sobre todo, el ferrocarril. La gran inversión de los próximos años está siendo en ferrocarril. Todo esto con un matiz, y es que las compras públicas se hacen siempre a empresas locales. Por tanto, no se puede venir aquí a concursar. Lo que hay que venir es a buscar socios que concursen con nuestro producto. Esto es una tarea que no hay que fatigarse. La política del país es que las compras públicas están reservadas a los locales. Pues vamos a ver si somos capaces de darle a los locales los muchos elementos tecnológicos que no tienen y que ellos necesitan. Los compran en Europa, los compran en Japón. Vamos a jugar con ellos esa tarea de la asociación, ¿no? Por el lado de la energía, bueno, ahí ya están mucho más avanzados, tanto energías convencionales y ahora se van a meter fuerte con el gas natural licuado. También son fuertes en energías renovables y hay muchas oportunidades. Claro, ya en alta competencia con otros países, porque aquí también Japón, Australia, incluso China, pues están muy fuertes también, ¿no? Hay que pasar también al mundo del ahorro energético, que cada día va a ser más importante, ¿no? El agua. Bueno, el agua para Tailandia es una cuestión clave. Hasta ahora han tenido muchos problemas de agua. Unos años tienen grandes inundaciones, otros años, como ahora, hay sequía. Entonces, hay grandes oportunidades para el agua. Creo que hay alguna empresa de ingeniería del agua y me encantará atender alguna pregunta. En la agroindustria, pues como decíamos antes, Tailandia es un gran productor de productos agrícolas y los quiere transformar para exportación. Entonces necesitan tecnología y necesitan algunas materias primas, tanto en ganadería como en agricultura, para mejorar sus calidades de exportación. En términos de producto agroalimentario, comentábamos antes, bueno, pues hay restricciones importantes, sobre todo en frutas y en carnes. Curiosamente, menos restricciones en pescado. Pero bueno, es un sector muy regulado, ¿no? Ahí hay barreras contra las cuales estamos intentando, digamos, negociar. Se han conseguido algunos avances recientes y esperamos más avances en próximos meses, pero es un sector con sus dificultades. La biotecnología para la industria alimentaria y para la industria farmacéutica también están fuertes. Hay grandes oportunidades en ese mundo. El Board of Investments
llama la atención de todo el mundo para invertir en estos sectores. Obviamente el sector de salud y el equipamiento médico también tienen grandes necesidades en esta crisis e incluso antes, ¿no? Porque Tailandia tiene un sector de salud pública bastante avanzado, para lo que son los estándares de esta región, diría yo que de los más avanzados, y además tiene un gran sector de la salud privada, que compite también con Singapur y con Kuala Lumpur en atraer turismo sanitario. De manera que el sector sanitario está muy desarrollado y necesita equipos. Y también he visto por ahí a nuestros exportadores de este material, por ahí ellos lo saben bien y pueden dar testimonio, ¿no? En la química y los plásticos y el caucho, pues también hay buenas oportunidades, ¿no? Unas veces para importar, otras veces para exportar. Esto siempre es camino de comercio intraindustrial y es muy importante, ¿no? Ya en el sector consumo, pues la cosmética y la moda también tienen buenas oportunidades. Obviamente aquí hay una cosmética básica en la cual nosotros vendemos ingredientes y se venden muchos ingredientes para cosmética española, pero luego a determinados nichos de mercado se le puede vender ya producto terminado de marca española, ¿no? Y eso en todo Asia vende muy bien y aquí también. Y lo mismo ocurre con la moda, no vamos a hablar de Inditex, Mango, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, hecho este recorrido, me vuelvo a lo de antes, que lo que importa no es en qué sector hay oportunidades, que lo que importa es el suyo, así es que por favor pregunten. Consejos, pues la verdad que, aunque mi profesión sea consejero, pues tengo que ser muy humilde porque consejos no merece la pena dar demasiados. Yo solo voy a dar unos poquitos. Primero, no se puede ignorar el marco global y el marco macroeconómico, ¿no? Pero hay que centrarse en lo micro, que es lo que cuenta al fin y al cabo sobre si yo tendré alguna oportunidad de hacer negocios, sí o no. Si estamos a mirar lo macro, cerramos todos y no tenemos nada que hacer. Pero a nivel micro sí, cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, Tailandia no es un país demasiado fácil. Vamos a decir las cosas claras, ¿no? No es un país imposible, no, pero ningún negocio es fácil. Bueno, ni aquí ya ni en ningún sitio, no hay ningún país fácil. Bueno, aquí la realidad es que a pesar de que tienen su dificultad, hay muchos que lo han logrado y con mucho éxito. Aquí las listas de digamos, empresarios italianos, franceses, europeos, alemanes, no vamos a hablar de los asiáticos, claro, las colonias de japoneses que hay 5.000 empresas japonesas haciendo buenos negocios, ¿no? O sea, si ellos lo han conseguido, nosotros también podremos. Poquito a poco, lo que habrá que hacer es centrar un poco la apuesta. Todo Asia es muy grande, todo ASEAN es muy grande. No conviene dispersarse porque nuestros recursos no son ilimitados. Tenemos recursos limitados, tenemos que centrarlos, ¿no? Y habrá que decidir cuál de todos los países es el que primero queremos abordar. Es verdad que aquí esta cosa se llama la ASEAN y que a veces a los empresarios le vendemos la idea esta de que mi país, Tailandia, es the gateway to ASEAN. Lo mismo que dice Tailandia lo va a decir Vietnam, y lo va a decir Malasia, y lo va a decir Singapur, por supuesto. Finalmente lo dirá hasta Camboya, va a decir que es el gateway to ASEAN. Bueno, pues yo no creo en los gateways. Yo creo que a cada país hay que tomarle en su propio mercado, instalarse en ese mercado y luego, quizás, después del primero, se puede hacer el segundo. Y en ese sentido sí que viene el concepto de que un país sirve de trampolín para otro. Pero pensar que desde un país se van a poder hacer todos a la vez es muy arriesgado y muy, diría yo, inconsciente. Entonces, ¿qué consejos? Pues el otro día cuando habéis hecho la videoconferencia con mi colega de Indonesia, quizás algunas empresas también han participado, pues Javier Peña, mi buen amigo Javier Peña, decía PPP, paciencia, presencia y partner local. Digo, vale, todo eso está muy bien, pero yo digo, y además hace falta también ambición, hace falta innovación y hace falta constancia. Ambición para desarrollar los negocios, porque aquí no valen tibiezas. Algunos empresarios españoles vienen con demasiada tibieza. Hay que ser un poquito más ambiciosos. En momentos tan duros como estos, hay que ser un poco más ambiciosos. Hay que ser un poco innovadores, porque venir a ofrecer lo que ofrecen todos los demás no nos va a llevar muy lejos.
Yo recomiendo a la gente que venga con algún esquema innovador, ofreciendo algún producto distinto, algún proceso distinto, algo que nos diferencie de los demás. Aquí hay gente que está ávida por encontrar productos nuevos y por encontrar nuevos modelos de negocio. Obviamente hay que ser constante, y esto es una versión de lo que decía Javier, la paciencia, ¿no? Hay que sostener el esfuerzo. No vale con venir aquí y pretender vender el primer día, porque no se vende el primer día. Hay que sostener el esfuerzo. Bueno, yo creo en este sentido que quizás aquí la paciencia sea menor que en Indonesia. En Indonesia hace falta más paciencia que aquí, porque el ritmo de Indonesia es un poquitín más, diría yo, que un poquito más suave, ¿no? Y en todo caso hay que plantearse la presencia. La presencia bien solo o bien con un partner local. Yo diría más bien que casi siempre con un partner local, bien sea un partner como socio capitalista del negocio o bien con un empleado que está involucrado de verdad, que es un auténtico partner, que no es solo un empleado del que está en la nómina, ¿no? Pero eso hay que elegirlo muy bien, ¿eh? Tener un buen socio es una auténtica joya. Entonces es un negocio muy importante. Y por eso, pues, bueno, luego José nos va a contar un poco su visión, ¿no? ¿Cómo es un empresario tailandés? Es una buena pregunta, ¿no? Claro, hay empresarios muy grandes, que nos podrían enterrar a todos en dinero, porque son oligopolios de muchísimos millones de dólares de facturación, pero luego lo que hay es mucha pyme, ¿no? Y estas pymes son pymes muy competitivas, gente muy, muy trabajadora, muy interesada en prosperar, con muchas ganas de trabajar, de relacionarse, de traer ideas nuevas de fuera. Y por eso yo quiero animar a todo el mundo a que sea consciente de las relaciones personales. Son muy importantes las relaciones personales con los tailandeses. Nada se puede hacer si no hay una relación personal. Aquí podemos hacer miles de videoconferencias, incluso conferencias empresa a empresa, pero al final nada como el conocerse personalmente, salir a cenar, que ellos vean que respetamos su cultura. Es verdad que pueden ser culturas un poco distantes, sí, pero esa distancia no es insalvable. Es una distancia perfectamente salvable y José nos va a decir cómo se salva, que lleva muchos años aquí y sigue siendo totalmente español. Del crédito, la gente me va a preguntar por el crédito. Pues mira, hasta ahora los tailandeses no pedían crédito. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban. Entonces, pues así como en otros países de la región España daba FIEM, FAD y todas estas cosas, aquí no se hacía nada de esto. ¿Qué va a pasar ahora? Pues esto lo tenemos que ver, porque ahora las cosas han cambiado. Y ahora tanto el sector público como el sector privado es posible que necesite crédito. Por tanto, tener crédito es muy importante. Pues sí, tenemos crédito, tenemos FIEM. Aquí se puede hacer FIEM. Y de hecho, este mes se va a aprobar el primer FIEM, EcoFIEM. Va a ser un EcoFIEM, pues va a ser un préstamo a una empresa que va a vender motores para quemar biogás. Y ese préstamo se va a aprobar en muy poco. Por tanto, yo le animo a todo el mundo a que cuando vea que hay la posibilidad de hacer un crédito a un comprador público o privado, presente el proyecto, ¿no? ¿Qué decir de las multilaterales? Pues Tailandia estaba hasta hace muy poco tiempo prácticamente graduada de las multilaterales. El Banco Mundial ya le había considerado un país suficientemente desarrollado, ya no necesita mis préstamos. El Banco Asiático de Desarrollo, exactamente igual. Prácticamente ya estaban retirados del país. Pues mira, están volviendo. El mes pasado, el Banco Asiático de Desarrollo ha aprobado su primera operación, 1.500 millones de dólares, y tiene ahora en programa operativo para los próximos 3 años 3 o 4 operaciones de infraestructura muy importantes, una de las cuales va a tener un apoyo de asistencia técnica español, y en eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo por convencer a las empresas consultoras españolas de ahorro energético a que se postulen para esto, ¿no? Bueno, más consejos, no sé, ya igual he dado demasiados, ¿no? Bueno, el último quizás, ¿no? Las preferencias locales están muy marcadas. Por tanto, no luchar contra los locales, luchar con los locales. A buscar socios para concursar. No hay que arredrarse porque uno no pueda licitar a un concurso de los ferrocarriles. Buscar un socio con el que ir juntos al concurso, ¿no?
En todo esto, la imagen de España, bueno, pues la imagen de España en Asia pues es siempre débil, es lejana, nos conocen poco, conocen el fútbol, la comida y pocas cosas más, pero bueno, y precisamente en estos meses pues incluso igual hasta se ha debilitado, ¿no? Por tanto, yo lo que le animo a la gente es a que refuerce la imagen de la empresa. Que ahora mismo creo que el trabajo hay que hacerle a nivel de empresa. La imagen de la España, marca España, ya veremos cuándo la podemos recuperar, pero ahora creo que hay que centrarse en la marca empresa y en la marca producto, ¿no? Y bueno, finalmente el último consejo, lógicamente yo me tengo que vender también, estoy aquí para algo, y es para intentar ofrecerme a todas las empresas que, bueno, estamos para lo que haga falta, ¿no? Desde las clásicas gestiones puntuales y generales que se nos pidan, a ir un paso más allá, el que quiera establecerse, el que quiera buscar proyectos que necesiten más desarrollo de negocio. Nosotros ya no hacemos solo los trabajos tradicionales, ahora por la vía de los servicios personalizados hacemos cosas mucho más innovadoras y algunas empresas pueden dar testimonio de ello. Entonces, bueno, pues lo único que me queda, después de haber abusado tantísimo del tiempo, pues dar las gracias y estar a disposición de todos. Y con eso os paso a José, que él es un auténtico empresario. Yo no soy más que un señor que desde la función pública os da consejos, pero él es el que os puede dar consejos de verdad, consejos de la calle. Gracias. Gracias, Luis. Adelante, José. Pues muchas gracias. Siempre es un placer y es una dificultad hablar después de Luis, después de cómo nos aconseja y nos expone la situación económica y empresarial en Tailandia. Entonces, bueno, yo me gustaría presentarme. Mi nombre es José Sánchez, yo soy el presidente de la Cámara de Comercio española en Bangkok, en Tailandia. Trabajo para la empresa Hornos y Metales en Madrid y soy gerente de la empresa aquí en Tailandia. Entonces, junto con unos otros empresarios españoles que llevamos mucho tiempo trabajando en Tailandia, hemos creado hace poco, especialmente en este año, la Cámara de Comercio. Entonces, básicamente, yo quiero hablar muy poquito sobre la Cámara. Solo indicaros, en la actualidad somos 32 empresas hispano-tailandesas. ¿Ya está puesto? ¿Veis la presentación? Se ve bien, se ve perfecta, sí. Vale. Bueno, baja un poquitín más, Leire. Baja un poquitín más que todavía entra un poco de luz. Más, hasta abajo. Ahí, perfecto. Sí, adelante, José, se ve bien. Sí, adelante, por favor. Vale. ¿Ya lo ves ahí? Sí. Vale, es ahí. Bueno, ya os digo que básicamente estamos intentando realizar todos los objetivos de una Cámara de Comercio con la dificultad de tenerlo en Tailandia. Parte de la relación es crear una red de contactos entre los empresarios tailandeses, los empresarios españoles y también los empresarios en España que quieran tener relación con la economía tailandesa. En estos solo 5 o 6 meses de trabajo tenemos 32 miembros. Estamos en el sector del turismo con el Mino Group, Amadeus y Travex. Estamos en el sector de la consultoría con Imperial Consulting, Prayanak, Orbis Legacy Consulting. Estamos en el sector de la... Falta Fernando. A ver, es Imperial Consulting. Imperial Consulting es Cian. Bueno, también estamos en el Food and Beverage con Gerba, el grupo Ebro, Eviso Foods, Rico Premium, Iconic Wines,
Food and Viscosan. Estamos en el sector de hospitalario, con el Celtis y SPC Steril. En automoción, con Fagor, Ormesa y el Grupo Autolin. En el sector deportivo, con la Liga y Thailand Players Association. En energía, con Energreen, Asia, Solventia, Solar y Ingeteam. Infraestructuras, con Indra Sistemas, Arteche, Julio Rey y Grúas LGH. En el sector petroquímico, con Indorama, y en el sector de la arquitectura, con Astrapul y Roca. Bueno, yo lo que realmente creo que puedo dar es una experiencia que es subjetiva, no es objetiva, es una experiencia mía con respecto a los 15 años que llevo trabajando en Tailandia. Bueno, yo creo que lo más importante, y por eso lo he puesto el primero, es la comunicación. Es vital enfocar desde el punto de vista empresarial una buena comunicación con todos los agentes, con los empleados, con los clientes, con la sociedad. Y es una de las grandes barreras que hay. Está también la barrera del idioma. Hay que decir que Tailandia ha sido un país que no ha sido nunca colonizado, y lo tiene con mucho orgullo, con lo cual todavía el idioma inglés no está muy extendido. Está extendido en la dirección de las empresas, en la alta dirección, pero a nivel medio y bajo todavía muy poca gente lo habla, con lo cual es una cosa que hay que tener en cuenta en el día a día. Es importante también entender al local, al tailandés. Hay un concepto aquí que se habla de perder la cara, de evitar la confrontación. Esto también es bastante asiático, aunque en Tailandia quizá lo llevan a un punto al cual evitan los términos que sean de confrontación, por así decirlo, ¿no? Para ellos, cuando un sí puede significar no y un no puede significar sí, depende de las circunstancias. También las sonrisas tienen bastantes significados. Pueden, en una negociación, puedes malinterpretar o puedes interpretar incorrectamente cuando hay ciertas actitudes lejanas o bien muy cercanas, ¿no? También, y otra cosa que me gustaría dar es muy importante dar un valor añadido a tu interlocutor. Quiero decir, hay que transmitir que todo interés, todo negocio se traslada también para tu interlocutor. Esto es en Asia, se lo denomina como el concepto win-win, ganar. Todos tenemos que ganar. Y el asiático, en este caso el tailandés, es muy importante que nosotros transmitamos con ellos que ellos también van a ganar en nuestras relaciones. De hecho, es vital. Sin este concepto yo creo que es muy difícil hacer negocios aquí. Luego también, estas son mis experiencias, también creo que es bueno cómo enfocar estas experiencias. Bueno, pues es importante tener una presencia, esto lo ha mencionado anteriormente Luis, una presencia, tener claro que se viene aquí pues a hacer un
unos contactos a largo plazo, a abrir mercado, a hacer unas prospecciones comerciales. Es importante tener una buena presentación, respetar a tu interlocutor, darle los pequeños detalles como son darle la tarjeta con las dos manos. Es muy importante también tener paciencia. Es muy importante tener paciencia a largo plazo y tener una perspectiva también. ¿Qué se pretende hacer a largo plazo? Entonces, bueno, yo os voy a decir unas pequeñas dificultades y unas pequeñas ventajas que yo creo que se tienen aquí en Tailandia. Es importante tener una relación personal, eso también lo ha dicho Luis, muy importante. La relación personal es la que crea la confianza, no ya más las empresas, sino conocer a la persona en sí. En España si tú trabajas con una empresa, tienes un apoyo de un nombre o de una organización. Aquí es todo más personal. Y eso también está incluido con los empleados y con todo el capital humano que rodea la empresa. También es un mercado muy competitivo. Pensar que Tailandia es una economía que está en desarrollo, eso es hasta cierto punto inexacto en el sentido de que a nivel comercial y de negocios, Tailandia es un mercado bastante maduro. El mundo ya está globalizado, todos los suministradores, todos los grandes fabricantes están en el país y es un mercado bastante competitivo. Y luego la financiación, que ya también ha hablado Luis en este apartado, que es un punto a tener en cuenta. Y después, como ventajas básicas, decir que yo creo que hay un sentimiento positivo al empresario español y en cierto sentido se nos asimila a un empresario europeo. Creo que es bueno y que es una ventaja que hay que aprovechar. Creo que la sociedad tailandesa es una sociedad abierta que también ayuda a tener, a presentar proyectos innovadores. Y después creo que es un mercado que tiene muchas oportunidades para crecer, porque todavía hay mucho trabajo que hacer aquí, muchos proyectos, hay mucho desarrollo y creo que es un mercado interesante para las empresas españolas. Y bueno, básicamente es esto. Yo estoy a disposición de todos los empresarios de la Cámara de Madrid. Puede contactarnos a través directamente de nuestra página web o de nuestra oficina y estoy a vuestro servicio para cualquier información que deseéis y cualquier dato. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jesús. Voy a dar paso rápidamente. Enhorabuena por la iniciativa de la creación de la Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa. Es muy importante para llevar, pues para esa presencia de la privada y de la iniciativa privada allí en Tailandia y de la presencia española, por supuesto. Doy la palabra y hablando de conectividad rápidamente a Pablo Lamas, Corporate Sales Manager de Qatar Airways, una de las principales compañías con las que se desplaza desde España a Tailandia. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Como comentó antes Miguel durante la introducción, el papel que ha tenido Qatar Airways durante esta pandemia ha sido muy importante y es muy importante. Os quiero dar algunos datos actualizados
empezados al mes de junio. Hemos transportado ya 2 millones de personas durante todos estos meses, más de 200.000 toneladas de material sanitario. Algunos pues, de estos cargueros también han llegado aquí, donde la Comunidad de Madrid. Y estamos operando actualmente 65 destinos a nivel mundial con 430 vuelos semanales. Para que os hagáis una idea, estábamos operando unos 160 destinos antes de esta pandemia, con lo cual estamos muy orgullosos de estar en este punto operando 65 destinos. Pero bueno, siempre estamos dependiendo pues, de las restricciones de viaje, de los gobiernos locales, para poder un poco ampliar y volver a esta nueva normalidad que tanto deseamos todos. Entrando un poquito más en materia, si podemos pasar, Miguel, a la siguiente slide, y hablando sobre Tailandia, deciros que para Qatar Airways Tailandia es uno pues, de los mercados y de las rutas principales. Bangkok está dentro de nuestro top 3 en cuanto a rutas. De normal estaríamos operando, como veis, a 4 destinos, Bangkok, Phuket como rutas anuales y Krabi, Chiang Mai como rutas más estacionales. Y si bien es cierto ahora, debido a estas restricciones que comentaba Luis durante su intervención, estamos haciendo ciertos vuelos muy puntuales, operaciones muy parciales de entrada a lo que es al país, también operaciones de salida, siempre pues desde Bangkok. Y ahora mismo tenemos restricciones de vuelo hasta el día 31 de julio. Es la última actualización que nos han pasado. Y esperamos a partir del día 1 de agosto empezar otra vez de nuevo poco a poco a operar desde las 4 ciudades que antaño estábamos operando. Siempre lo hacemos a través de nuestro hub en Doha y bueno, pues volamos desde Madrid y Barcelona, como comentaba Miguel, con 5 vuelos con 5 vuelos semanales desde Madrid y con 7 vuelos semanales desde Barcelona. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre seguridad y antes de poneros un vídeo en el que estamos explicando todas las medidas que estamos tomando a bordo, sí que me gustaría hacer mención a un punto muy especial que se desconoce y son los filtros EPA. Son los filtros de purificación del aire dentro de lo que es la cabina, los cuales eliminan casi un 99,7% de virus y bacterias de este aire que circula dentro de lo que es la cabina. Para que os hagáis una idea, estos filtros son los que se utilizan en los quirófanos de los hospitales. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver un pequeño vídeo sobre las medidas de seguridad y después os doy algunas novedades también. You have missed these details, haven't you? The luxury within our aircraft. Taking pictures at the amazing Hamad International Airport. Shopping. The airport calls. Passengers for Qatar Airways Flight 251. Beautiful details that miss you too. At Hamad International Airport and Qatar Airways, we have been working non-stop to make the airline the largest and most experienced carrier continuing to fly during the COVID-19 crisis by applying the highest safety standards and innovative technology, including thermal screening, using the latest international techniques, smart thermal screening helmets, face mask detection system, fully autonomous mobile disinfection robot, disinfection of baggage belts and baggage transport vehicles, social distancing at all the airport's facilities and on board, disinfecting all aircraft, seats and travel facilities. Don't forget, we're also very careful to disinfect and clean everything that is served to you inside the aircraft through the latest and best international technologies. You only have to take care in applying personal protection and safety practices and leave the rest to us. Our objective is your safety, comfort and peace of mind. Fly safely with the airline you can trust. Qatar Airways. Muchas gracias, Miguel. Si movemos donde la presentación, por favor. Donde la siguiente slide, por favor. Bueno, pues como habéis visto, tenemos nuevas novedades en relación con la seguridad. Tenemos nuevos trajes de protección para nuestra tripulación. Y ahora estamos dando un kit de protección completo para todos los pasajeros, que incluye mascarillas, guantes, gel desinfectante y también pantallas protectoras faciales
para todos los pasajeros, tanto adultos como niños. Y esto ya lo podéis encontrar a bordo de estos 400 vuelos que estamos operando semanalmente y, por supuesto, desde Madrid y Barcelona también. Y ahora ya vamos a pasar a la siguiente slide para daros una pequeña píldora comercial y hablaros un poquito sobre nuestro programa de empresas, Beyond Business. Es un programa en el que tanto la empresa y el empleado se pueden beneficiar, pueden acumular millas, tener diferentes niveles de fidelidad, mayor flexibilidad. Y ahora estamos teniendo una promoción especial que vamos a lanzar de manera exclusiva a través de la Cámara de Comercio de Madrid para todas aquellas empresas que estén asociadas a la Cámara, para que en el momento que se enrolen a partir del 15 de julio, os mandaremos información detallada, puedan obtener 3.000 puntos extra y tener un descuento de hasta un 12% para las compras durante los próximos 6 meses. Vamos a mandaros información muy detallada sobre esta promoción especial y, por supuesto, sobre nuestro programa Beyond Business. Y nada más, pues por nuestra parte, estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis y agradecer también tanto a Luis y a la Cámara de España en Tailandia pues estas iniciativas para poder entre todos salir a esta nueva normalidad. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias, Pablo. Un par de preguntas rápidas. No, un momento, que no se os oye, estáis apagados. Un momento. Si podéis, Luis, perdona, si podéis abriros el micro, porque estáis silenciados. Y... Sí. Ahora. Creo que ahora estoy. Mira, oye, si me permites, Miguel, le voy a hacer una pregunta. Si me permites que le haga una pregunta a Pablo, porque ha hecho ahí una oferta muy generosa. Oye, Pablo, ¿y tú crees que esa oferta se le puede hacer también a nuestros queridos amigos de la Cámara Hispano-Tailandesa? Pues oye, déjamelo consultar, pero por supuesto pues, estaremos encantados de poder estudiarlo. Por supuesto que sí. Hombre, no tiene tantos miembros como la Cámara de Madrid, pero sí que te puedo decir que lo vamos a poner en nuestra página web y que se va a vender con todo el entusiasmo. Lo vamos Pues a promocionar. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias de verdad y, por supuesto, estamos en contacto y lo accionamos enseguida. Muchas gracias, Luis. Gracias. Mira, nos pregunta la empresa Horto Alresa si hay previsto algún tipo de inversión a nivel público para afrontar futuras pandemias. Bueno, yo creo que el sistema aquí ha resistido. El sistema no ha colapsado aquí como en España. El sistema público se ha hecho cargo de todo. Los hospitales privados han enviado a sus pacientes al sistema público donde les han atendido. Por tanto, desde ese punto de vista, yo diría que no es una situación como la española. Dicho eso, obviamente, el presupuesto del Ministerio de Sanidad se va a reforzar, porque lo que quiere hacer es mejorar la sanidad, pero no porque hubiese colapsado antes. Entonces, luego, en términos de cómo ha reaccionado la industria, pues aquí no han faltado mascarillas. No hemos tenido, aquí en Tailandia, no ha habido un debate sobre si las mascarillas estaban homologadas o no estaban homologadas. El que tenía unas mascarillas se las ponía y el que no se las fabricaba en su casa. Aquí todos hemos tenido mascarillas, yo os puedo enseñar la mía, que me la ha hecho mi mujer. Una mascarilla preciosa. Entonces, pues todos hemos tenido mascarillas, todo el mundo lleva mascarillas, no ha habido polémica con eso. Hidroalcohol, tampoco ha faltado hidroalcohol. A mí el otro día una empresa me ha traído un lote de hidroalcohol porque quieren vender hidroalcohol en España y me han traído unas pequeñas muestras. No ha habido esa polémica. Dicho todo eso, evidentemente el sistema se tiene que reforzar. Todos los sistemas, tanto en laboratorio como en clínicas, etcétera, etcétera, es un buen momento para todo el que tenga material sanitario para vender. También, a la vez, tengo que alertar al montón de pequeños empresarios y emprendedores españoles que pretenden suministrarse de material sanitario en Tailandia. Hay gente que quiere comprar mascarillas y, sobre todo, gente que quiere comprar muchos guantes. Bueno, Tailandia produce mascarillas y produce guantes. Las mascarillas hasta hace poco tiempo no se podían exportar, estaban reservadas para el país. Ahora ya se podrían exportar, pero Tailandia produce pocas mascarillas. Cualquier
señor que encuentre ofertas en Internet de mascarillas muy baratas para comprar en Tailandia, que tenga mucho cuidado. Puede estar enfrentándose a un intento de estafa. Con respecto a los guantes, Tailandia es un gran exportador de guantes, probablemente el segundo detrás de Malasia. Pero toda la producción de guantes está vendida. Quien encuentre ofertas de guantes muy baratos, que desconfíe. Los distribuidores españoles de estas industrias tailandesas ya funcionan en España, ya tienen sus exclusivas. Pretender saltarse el circuito comercial normal para venir a comprar en origen le pone a uno en riesgo de enfrentarse a un intento de engaño. Que tenga la gente muchísimo cuidado con las estafas, que hay muchas. Muchas gracias, Luis. Y la última pregunta, ¿cómo, bueno, esto también, Pablo, a lo mejor yo creo que os afecta, ¿cómo se vislumbra la apertura de viajeros desde España a Tailandia, sin cuarentenas de por medio? ¿Cuándo pensáis que podrá haber una apertura de la frontera? Pregunta del millón. No lo sabemos. Ahora mismo, a fecha de hoy, el viaje teóricamente es posible. ¿Es posible para quién? Para los pasaportes oficiales, para empresarios o ejecutivos españoles que estén en Tailandia con un permiso de trabajo y sus familias. Esos ya podrían viajar hoy sujeto a pedir, antes se venía sin visado, ahora hay que pedir un visado, claro. Y ese visado implica salir con una PCR, salir con un certificado médico fit to fly y salir con un seguro médico. Cuando se llegue aquí hay que hacer cuarentena. Entonces lo que se está esperando es en qué momento, quizás en algún momento, el mes de julio, quizás en agosto, se dé el paso de autorizar viajes con PCR, con certificado fit to fly, pero sin cuarentena, asumiendo que probablemente hay que hacer un segundo PCR al llegar aquí. Entonces, eso nos cubriría lo que ahora mismo creo que necesitamos más. Una vez que hayan entrado los que tienen permiso de trabajo y que viven aquí, pero que por alguna razón se quedaron allá, que puedan venir aquí a hacerse cargo de sus empresas que hoy están gestionando por la vía del teletrabajo, ¿no? Para que estos, una vez que entren estos y sus familias, el siguiente paso es que puedan venir gente como los empresarios de la Cámara de Madrid que quieren venir aquí a hacer una misión comercial. ¿Vale? Entonces, para esos, estamos esperando que en algún momento cuando se abran fronteras un poco más, se establezca ese sistema del doble PCR para que la gente pueda venir aquí quizás con una carta de invitación, con algún mecanismo que sirva de filtro para que la gente pueda venir aquí a desarrollar sus negocios sin necesidad de hacer cuarentena, porque obviamente con cuarentena esto no es viable. Y esto, pues esperamos que sea posible entre agosto y septiembre. Por tanto, esa misión que vosotros queréis hacer, pues bueno, si la queréis hacer virtual, la intentaremos hacer virtual. Pero si la podéis hacer presencial será mucho mejor, sinceramente. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues esto es todo. Quiero dar las gracias de nuevo a todos ustedes por haber asistido a esta jornada. Muchas gracias a la Oficina Económica y Comercial de España en Tailandia. Muchísimas gracias, Pablo, de Qatar Airways. Y muchísimas gracias también a José Sánchez, presidente de la Cámara Hispano-Tailandesa, por su intervención. Nos veremos en próximas jornadas y no dudéis tanto en contar con la oficina comercial como con la Cámara con Qatar para pues todo lo que necesitéis del mercado tailandés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Te esperamos, Pablo. Muy bien, estamos en contacto. Cuidaros. Un abrazo, Luis, José, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.